Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Le pediría de favor que nos diera su nombre y cargo. Sí, doctor Gerardo Valdés Peña, director general de Salud Municipal. Señor, pues un gran placer volverlo a saludar. El detalle de tener la Dirección General de Salud es una responsabilidad muy fuerte y el día de hoy se inaugura la sala de Cabildo. Quisiera que nos platicara su parecer esta reinauguración de Cabildo. Bueno, yo creo que es parte de es una remodelación muy importante, de que se tenga un lugar digno donde efectivamente se puedan realizar los diferentes debates entre los integrantes del Cabildo, los regidores, los síndicos, el presidente, y así como también, bueno, es un lugar donde la ciudadanía, es un lugar abierto donde la ciudadanía tiene que acudir y realmente, bueno, hacer sus peticiones y las diferentes, que realmente sea algo muy digno ya de tener. Pues realmente esta es una muy bonita sala de Cabildo, que está visitando el presidente, muy bonita. Pienso que va a ser muy agradable para las acciones que aquí se llevan hasta altas horas de la noche. Y pues también pues he visto que es una persona pues del grito movido, un grito también muy ameno con el presidente municipal, y también vemos que pues ha estado con el detalle de salud, ahorita que han estado de las lluvias, que han estado atacando el dengue, que han estado atacando el mosquito. Platícanos, por favor. Bueno, comentarte que tenemos menos casos nuevos cada día y realmente aquí ha sido gracias a todas las acciones que hemos estado realizando en materia de salud, y que realmente en esta semana en todo el estado solamente se tuvieron 20 casos nuevos de Zika en todo el estado. Al día de hoy tenemos en el municipio de Acapulco en total 405 casos, de los cuales 232 son mujeres embarazadas, y que realmente han sido mucho menor los casos nuevos. Estábamos teniendo a nivel estatal entre 68 casos nuevos cada semana. El día de hoy solamente tuvimos 20 en lo que compete a Zika. Entonces podemos decir que los casos están más controlados. Estas enfermedades ocasionadas por estos vectores, este mosquito de Sayinti, dengue, chikungunya y ahora Zika, y que realmente no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir manteniendo las diferentes acciones, diferentes actividades encaminadas a la prevención y el combate contra el dengue, chikungunya y Zika. Continuamos, el gobierno no ha escatimado, ha hecho una inversión de casi 12 millones de pesos, lo que equivale a contratación de personal eventual, insecticidas, compras de equipos nuevos, así como también compras de repelentes. Hemos hecho compras por casi 1.800.000 en compras de repelentes que han sido distribuidos a los diferentes sectores, principalmente el grupo más vulnerable, que son las mujeres embarazadas y las mujeres en edad fértil. Pues señor, pues algo muy importante para el municipio de Acapulco, que es una ciudad con la zona conurbada que anda entre 2 millones y 3 millones de habitantes, y estamos hablando de que se aventaron un paquetote muy grande, una ciudad grande, y pues lo felicito por tener tan pocos casos de dengue en una ciudad tan inmensa, y sobre todo lo más difícil, que hay una zona conurbada que es área rural. Pues quiero de antemano pues algo muy bonito que se ha logrado. Algo más pues que quisiera comentar. Comentarte, ¿no?, que hemos avanzado en cuestión de infraestructura en el área médica. Hicimos una inversión muy importante de 20.9 millones de pesos en la comunidad de Jaltianguis, que esta vendrá a beneficiar a casi 65.000 personas, que son desde Solapa hasta el kilómetro 30, y realmente por primera vez en la zona rural vamos a tener especialistas. Es una unidad que ya se echó a andar. Invertimos casi 13 millones de pesos en infraestructura, 8 millones de pesos que fueron en equipamiento, y que contamos ya con salas de quirófano disponibles para dar la atención, y próximos días estaremos arrancando. Se invertirán 11 millones de pesos más, 2.5 millones en el centro de salud para la apertura del centro de salud de Metlapil. Estaremos aperturando la clínica e iniciando la construcción de la clínica que habíamos anunciado de tuberculosis, que ya no va a ser en Jaltianguis, la vamos a construir en la periferia del municipio de Acapulco, una inversión de 5 millones de pesos, así como también ahorita iniciaremos en la próxima semana una inversión de 3.5 millones de pesos, donde realizaremos la remodelación y diferentes remodelaciones y acondicionamientos de 19 centros de salud, que son los que ya contamos, de los 24, y principalmente son de la zona rural los que se van a estar remodelando. Muy importante, muy valiosa toda esta información, darlo a conocer al público que Acapulco no están solo, pues están trabajando, y sobre todo lo más delicado que es salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor, y señores.